Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este segundo live de Listo para esta conversación por acá Eliezer Pérez. Estamos conectados. Tuvimos un breve delay con unos temas tecnológicos, ¿verdad? Y de logística, pero bueno, estamos aquí conectados todos, algunos debidamente alimentados, otras debidamente ubicados, y pues estamos en vivo, como decía Jesús. Bueno, equipo, ¿cómo se encuentran? Vamos a ver. Natacha. Buenas tardes a todos, esperando estén bien, debidamente comida y enfocada, ready para la conversación de hoy. Gracias por tenerme aquí, a mis colegas, espero estén bien, saludos a todos. ¿Estás ahí? Saluditos a todos de igual forma, súper contenta, feliz, un día muy productivo y ya pues para cerrar, como yo digo, con el broche de oro, conectaditos aquí para debatir este tema súper interesante. Jesús. Bueno, estamos ready para la conversación. Yo creo que es una buena manera de cerrar la jornada del día de hoy. Así que súper contento de estar nuevamente aquí compartiendo con estos colegas tan especiales. Ya tuvimos un pequeño intro antes de irnos en vivo. Tuvimos un buen fogueo. Fénix, buen provecho. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien lleno. Tenemos un chiste interno aquí hoy, como siempre tenemos chistes internos, pero dale. Muy bien y listo para dialogar con ustedes de este tema tan interesante y pienso mejor porque acabo de comer, el comentario Eliezer fue para mí. Aquí estamos en familia, así que nada, estamos todos ubicándonos de un día de trabajo, ya sea pues ubicándonos por la logística de llegar a nuestro hogar, o de buscar niños en campamento, o de comer, o de moverse de oficina a la casa, así que ¿verdad? Hemos estado los 5 procurando pues conectarnos a tiempo y estamos acá. Bueno, este segundo live, ¿verdad? Para las personas que se conectan por primera vez, seguimos creciendo la página poco a poco, ya en este mes vamos a estar, ¿verdad? Este mes de junio, intensificando los esfuerzos y las interacciones. Pues hace como algunas 3 semanas comenzamos este espacio con la intención de traer temas en los cuales pues a veces no se pueden profundizar o porque no nos da tiempo quizás a cada uno de nosotros en espacios que cada cual tiene su firma, atender una cápsula o en un evento live que quizás el tema pues lo que ocupa es una porción de tiempo porque hay otros temas y que ameritan darle un poco de diversidad, así que lo que nos ven y nos conocen. Estamos aquí los 5 reunidos porque hemos creado este espacio para darle forma a una serie de conversaciones que entendemos que son de valor, sobre todo en 3 temas principales: negocio, trabajo y gente, ¿verdad? Hemos definido esos 3 puntos medulares. Y el tema de hoy es bien interesante porque va dirigido a destrezas, experiencias o talento, a cuál le das importancia, ¿verdad? Y esa fue la promoción que pudimos correr antes de comenzar este live. Y este es un tema esto es casi como la guerra de Israel y Palestina. Esto es una guerra histórica, esto es un issue, un dilema, un debate. Creo que para establecerlo y ver, ¿verdad?, cómo cada cual reacciona, quizás en momentos históricos, por situaciones económicas o de las organizaciones o del mercado laboral, las organizaciones o los líderes, y digo líderes desde el dueño de negocios, un líder operacional, líder de recursos humanos, un supervisor, alguien que se encarga de manejar gente, tienen que empezar a definir a qué le da más importancia, probablemente por el nivel de puesto, por el nivel de tarea, de requisitos, de dificultades, y por eso pues queremos como que en este segundo live traer este tema, porque este tema a veces criticamos mucho en conversaciones informales entre colegas, ¿verdad? Entre clientes, pero no nos atrevemos a ponerle como que el sello, ¿verdad? Vamos a ponerle la colita al burrito, como decimos en los cumpleaños. Y yo creo que ya es hora de que tengamos esta conversación. Eso que iba a decir, disculpa. El punto a las IES. El punto a las IES, gracias. O el cascabel al gato. Yo uso mucho el cascabel al gato. ¿Quién le quiere poner el cascabel al gato?
los Reyes de la Punta tienen al profesor Gabriel País, y nosotros contamos con los Dr. Gerson Texidor, así que no tienen nada que envidiarle. ¿Está bien? Así que, bueno, yo diría la Cherry porque oye, este tema es continuo y definitivamente el cuestionar a qué le estamos dando importancia a estas alturas son largas conversaciones, pero nunca retamos, ¿verdad? Ni nunca lo que hablamos es del proceso, no necesariamente al peso que le estamos dando al tema. Claro, yo quisiera que quizás podamos ver este tema en los 3 puntos clave de nuestro espacio, ¿verdad? Negocio, trabajo, gente. Negocio, vamos a convertirlo en organización. Trabajo, vamos a mirarlo desde los puestos, las tareas, y la gente desde los ocupantes. Creo que si lo vemos así, podemos, ¿verdad? Como que hacer el round de votar opiniones, posturas, etcétera. Y vamos a llevarlo desde el punto de organización, ¿verdad? Si empezamos con eso, pero yo creo que antes de ir sobre eso, le voy a pedir tanto a Natacha Gerson que nos dé un poquito de contexto. En el caso de Natacha, ¿cómo podríamos definir experiencia? Diantre, usted que le gusta estos temas de aprendizaje, cultura, traducción, sí, ¿verdad? ¿Cómo es esa? Y yo, en definición, que ahí Jesús me puede complementar o retar, y cualquiera de ustedes, para eso estamos aquí. Experiencia es esa acumulación de exposición que hemos tenido a través del tiempo, en diferentes contextos y escenarios, y que vamos sumando a través del tiempo, ¿verdad? Y como siempre he dicho, una de las cosas que más he observado y a través del tiempo he visto es que no necesariamente la experiencia es igual para todos los contextos organizacionales. Ya que estamos hablando del contexto organizacional, siempre hay por lo menos yo he observado que hay un disalignment, ¿verdad? O no hay un alineamiento claro de cuál es la experiencia que estamos observando en las diferentes posiciones de la organización o dentro de la estructura. Es como que es conveniencia o es algo que estoy buscando, pero nunca podemos definir realmente el tipo de experiencia aunque esté escrito. Pero sí, es la acumulación que tenemos de exposiciones a niveles, contextos previos de empleo, incluye las experiencias que hemos tenido a nivel académico, lo incluye, que no lo consideremos otra cosa, pero incluye todo tipo de exposición, práctica y conocimiento que hemos tenido en previas experiencias, inclusive tanto laboral como académica y social. Ok. Jesuán, y después paso con Sara y con Fénix. Destreza, ¿cómo podríamos definir destreza? Este término a veces, tanto en el campo de adiestramiento, recursos humanos, psicología industrial, cuando trabajamos con training, a veces como que se desvía un poco. Bueno, atando lo que indica Natacha, cuando hablamos para atarlo, ¿verdad? Un poco más de contexto en la parte de experiencia. La experiencia, yo digo que es el conocimiento aplicado a través del tiempo. No necesariamente uno teniendo unas exposiciones adquiere una experiencia. Hay personas que tienen, en teoría, vasta experiencia, porque han estado expuestos, han experimentado, de ahí viene la palabra experiencia, de experimentar una serie de vivencias en la vida, sea formal o informal, que nos lleva a un sinnúmero ¿verdad? de conocimiento adquirido, ¿verdad? Así que si lo atamos hacia la parte de destreza, cuando ya vamos hablando de destreza, no deja de ser otra cosa, una habilidad, mira cómo se define una habilidad o una experiencia en la realización de una determinada actividad, ¿verdad? Si lo vamos a poner en perspectiva, y a veces utilizamos indiscriminadamente el concepto de experiencia, destreza, habilidad. Ahí empieza el mogollo. Ahí empieza todo el mogollo, ¿verdad? que podríamos tener. Así que cuando yo empiezo a buscar el concepto de cómo defino destreza, es que yo soy diestro a algo, estoy orientado a hacer algo, que tengo una habilidad en un arte, en hacer algo particular. Así que yo creo que cuando atamos este tema, que yo creo que va a ser parte del debate, la pregunta obligada, y también me estoy adelantando, solamente lo voy a poner sobre la mesa, ¿cómo tengo definidas las destrezas que necesito?
punto. O sea, están definidas. Lo voy a dejar ahí, Mira, ¿verdad? Para la estacionamos ahí. Saraí, talento, ¿verdad? Y te lo pregunto a ti porque, por ejemplo, los que conocemos a Saraí sabemos que además de tener su firma, Saraí es excelente coordinadora de eventos y etcétera, ¿sabes? ¿Verdad? Y siempre reconocemos ese talento de Saraí. una destreza. Tiene, ¿verdad? Así que talento, ¿cómo podríamos darle alguna definición de talento, Saraí? Pues mira, y es que me tengo que reír porque que conste, no es porque lo he estudiado ni es porque me he preparado para ello, es que la vida me ha llevado y me ha expuesto. Lo tiene. Tiene un talento innato, es innato. Pues mira, o sea, Natacha, lo acabas de decir. Cuando estabas reflexionando sobre estos 3 elementos tan críticos, ¿verdad? Cuando estamos hablando, ok, Dios mío, experiencia, destrezas, talento, ¿a qué le damos más peso? Y decía, talento. Y les puedo enseñar literal mis notas. Yo puse talento, lo que la persona trae innato. O sea, es lo que tú ves, lo que la persona proyecta, cómo la persona se conduce, cómo lo que la persona hace sin mayor esfuerzo porque le sale de forma natural. O sea, eso, yo digo, realmente, o sea, ¿qué mata el talento? ¿Ves? ¿Qué mata el talento? Porque si es algo que realmente la persona lo trae por esencia, lo trae por naturaleza, lo trae porque es que ya, ¿verdad? Esa pasión le nace, etcétera. A eso es lo que yo llamo un talento único. Entonces la persona puede matarse estudiando probablemente muchos años, adquiriendo muchos grados, etcétera, o tal vez certificaciones y por ahí podemos seguir hablando, pero es que lo que la persona traiga de por sí, de forma natural, única, es bien difícil que pueda sobrepasarlo otro tipo tal vez de preparación o de experiencia que sea tal vez un poco forzada, digo yo, ¿ves? Así es que para mí talento es esa parte innata, ¿verdad? Es lo que realmente la persona trae de por sí en esa mochilita de forma natural. Ok, muy bien, Saraí. Sobre todo, ¿verdad? Ese punto de vista para ubicarlo en contexto para cuando comencemos la conversación plena. Fénix, importancia. ¿Qué criterios deberíamos tener presente a la hora de establecer eso que es importante? Como por ejemplo la pirámide de Maslow, ¿verdad? Dice que primero hay que comer, primero hay que, ¿verdad? Pues cosas así. Hay varios factores, la verdad es que yo comienzo diciendo esto y no lo he discutido con ustedes, pero la importancia va a depender del contexto en el que esté la posición o en el que esté la organización, entre otras cosas. ¿Por qué razón? Un ejemplo básico. Pueden estar ustedes, ¿verdad? Que en cierta manera han hecho reclutamiento, selección, en mi caso también. Si hay una posición de VP disponible, por decirle un ejemplo, pues no es que tú vas a mirar solamente la experiencia, pero la experiencia es sumamente importante, ¿verdad? Para esa posición, ¿no? No es una persona quizás como que por decirle, recién se graduó y ya va a ocupar. No es por edad, no es por nada. Es sencillamente porque es necesario cierto bagaje de experiencia combinado con destreza y de igual manera, desde mi perspectiva, ¿verdad? Con talento. Pero en resumidas cuentas, para no alargar el tema, va a depender mucho del contexto y la situación actual, del negocio, de la posición y de las condiciones socioeconómicas, porque cuando hay talent shortage, pues no es fácil buscar gente afuera, no es fácil buscar el tipo de perfil que tú necesariamente buscas y qué es lo que toca, que en realidad debería ser el primer enfoque de toda organización, es cómo yo desarrollo desde adentro, qué persona yo creo que está capacitada para poder ocupar X o Y rol, no necesariamente tenga ¿verdad? El nivel de experiencia que se está buscando, pero sí tiene ciertas destrezas y ciertas habilidades que se pueden cubrir. Así que va a depender, ¿verdad? de ese factor. Más adelante por ahí les comparto como que más takes, ¿verdad? Al respecto, porque en muchas organizaciones, aquí va mi opinión y para eso estamos listos para esta conversación, ¿verdad? Muchas organizaciones se enfocan mucho en esa experiencia, lo cual es bueno, pero experiencia en cierta ocasión sin destreza
como que a veces no cuaja, y como dijo creo que Natasha, no necesariamente todo el tiempo que tú lleves significa que tú estás capacitado, entre otras cosas, ¿verdad? Es una serie de condiciones y una serie de exposiciones que tú has tenido, pero depende de tu acción ante esa exposición lo que va a determinar la experiencia que tú tengas. Eso es como que mi take al respecto, y les paso la bola ahí para... Sí, ¿no? Ya viendo los puntos clave, quizás comenzando a conversar sobre la importancia de estos 3 temas, ¿verdad? De esa experiencia o talento, pero desde la perspectiva del negocio, de la organización, ¿verdad? Cuando vemos diferentes tipos de empresas, podemos hablar desde multinacionales, empresas grandes pero locales, empresas medianas, empresas pequeñas. Muchas veces, ¿verdad? Yo sé que eso sería otro tema de conversación, de las suposiciones y lo mucho que se asume por el tamaño de una empresa, y a veces se puede o menospreciar o ¿verdad? Sobrevalorar algunos criterios. Pero viendo esto, o desvirtuar el proceso. desvirtuar los procesos. Desde el punto de vista de organización-negocio, ¿cuál entendemos que es la inclinación a darle más importancia a la destreza, a las experiencias o al talento? Y voy a comenzar por acá con Saraí. ¿Cuál ha sido quizás esas experiencias tuyas, ¿verdad? Trayectoria tanto profesional dentro de la organización y lo que has hecho como consultora? ¿Por cuál se inclina la balanza? ¿O si has visto cambios? ¿Qué nos puedes decir, Saraí? Pues mira, realmente ha sido bien interesante. Como bien indicó Fénix, esto puede variar mucho, el contexto puede variar mucho en cuanto a la estructura organizacional, el tipo de negocio, etcétera. ¿Qué se ha visto mucho? Que le dan un grado de importancia a lo que es el nivel de experiencia, ¿verdad? Bien marcado, bien marcado. Entonces, sí ha llevado, ¿verdad?, momentos de tener que retar un poco ese, ¿verdad?, ese tal vez enfoque, porque sabemos que la experiencia, como muy bien, ¿verdad?, indicó ahorita Fénix, para unos puestos en particulares es bien importante, es crítico, para otros no necesariamente. Entonces, si ya de por sí la organización se mantiene muy cuadriculada, ¿verdad? Con un enfoque muy limitado de que tiene que ser de esta manera, ahí se comienzan a ver, ¿verdad?, diferentes dificultades, porque sí se le da mucho peso a esa experiencia, pero entonces, dependiendo del puesto, a veces, ¿qué es lo que tenemos en la otra cara de la moneda? Si no me das la experiencia, ¿cómo voy realmente, ¿verdad?, a adquirir el conocimiento? ¿Cómo voy a aplicar lo que yo conozco? ¿Ve? Entonces, son dos enfoques bien, o sea, totalmente opuestos, que todo va a depender el poder aplicarlo de todo ese contexto, ¿verdad? Y esos factores externos que la organización tiene que tomar en cuenta. Y bien importante el cómo realmente movernos. Y cuando digo movernos es, ¿verdad?, a toda organización, todo reclutador, toda persona, todo supervisor que tiene un poder decisional, ¿verdad?, de selección, de elegir por cuál me voy, a qué criterio le doy más importancia, dependiendo obviamente de cuál sea la necesidad organizacional. Y eso es algo donde tal vez lo podemos ver a profundizar un poquito más adelante, pero el nivel de resistencia está bien presente. Ok, gracias a Dios por ese contexto, ¿verdad? De cómo ha cambiado o cuando se empiezan a establecer los pesos. Fénix, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cómo has visto este tema desde el punto de vista de organización? ¿A qué se le está dando más relevancia, más importancia? Bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo concuerdo con Saraí desde ese punto de vista, desde lo que se le está dando quizás más importancia, pero hay ciertas ocasiones, o sí, ¿verdad? Lo podríamos decir, y lo digo por experiencia propia, depende del enfoque que tenga la organización. Si su enfoque puede ser desarrollar el talento interno que tienen, ¿verdad? Por decirle un ejemplo particular, pues entonces, depende del enfoque de la organización, no. Si el enfoque es desarrollar ese talento interno, pues entonces vas a tener que buscar hacer un shift, ¿verdad?, desde esta perspectiva,
y poder poner en perspectiva experiencia, talento y destreza, porque esas son las veces en que se le brindan las oportunidades a las personas internas, ¿verdad? Poder desarrollarse. Y muchas de las ocasiones o muchas de las veces no necesariamente tienen la experiencia, pero sí la organización ha visto ciertos elementos en este empleado, en esta empleada, ¿verdad? Ciertas capacidades, cierto destreza, cierto talento, que sí pueden ayudar a la persona a poder ocupar un puesto que requiera X cantidad de tiempo de experiencia y no necesariamente lo tenga. Y le voy a hablar bastante rápido de mí. Yo en un momento dado, cuando estaba comenzando mi carrera profesional, logré ocupar una posición que requería de 5 a 7 años de experiencia. Yo solamente tenía como 1 año y medio, ¿verdad? Desde esa perspectiva, lo viví en carne propia y según se mencionó, ¿verdad? La razón por la que fui seleccionado, entre otras cosas, pues por ciertas destrezas que yo tenía que iban alineadas al puesto que estaban buscando. Entonces, ahí es donde yo puedo ver y puedo entender que depende también el enfoque que pueda tener la organización. El enfoque principal es experiencia, pero ejemplos como el mío y el de muchas personas creo que pueden abrir al mundo y a la organización un mundo de oportunidades, de que tiene que haber un balance, ¿no? Desde esa perspectiva, sin limitar la experiencia, sin limitar el talento, ni tampoco la destreza. Pero tiene que haber un balance y en algunas veces la balanza tiene que inclinarse más por uno que por otro. Ok, pues eso es interesante. Y conocemos a Fénix, sabemos que ha tenido, ¿verdad?, unas oportunidades muy valiosas, pero que, ¿verdad?, su destreza y talento también ha aportado a que, ¿verdad?, eso que llamamos experiencia por requisito. Jesuán, siguiendo la línea tanto, ¿verdad?, de la pregunta Fénix y Sarai, pero te añadí algo más. ¿Crees que para los patronos ya esto de determinar el peso se está convirtiendo como que en algo híbrido? Porque obviamente hemos visto tendencias históricas a movernos hacia, no, estamos bien orientados a la experiencia, queremos personas altamente capacitadas por experiencia, o queremos personas diestras, o estamos buscando el mejor talento, ¿verdad? Y hemos visto que en los últimos 20 años, por utilizar un bracket histórico, pues hemos visto quizás unas inclinaciones, pero obviamente cuando llega 2020 pandemia / todo lo que ha pasado, en ese sentido todo ha cambiado. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, lo que sucede es, partiendo y coincido con lo que Sarai y Fénix plantean, la pregunta es por qué las organizaciones se enfocan y tienen un peso tan grande a la parte de la experiencia. Y cómo nos obliga a salir de esa caja. Yo creo que lo primero es que porque la experiencia es tangible y nuestra naturaleza humana, como yo creo que organizacional, es que buscamos, es algo concreto, es algo tangible que podemos ver a través de un tiempo. Y nos facilita la toma de una decisión, porque no tenemos que ser muy visionarios para saber que bajo ese contexto organizacional de donde viene X talento, X personas, pues tiene algo semejante a lo que a lo que puede ser mi organización. Pero se nos olvida de que la experiencia está vinculada con el dinamismo. La naturaleza misma de la experiencia es dinámica. Cambia a través del tiempo, y lo mismo que esa persona vivió en organización A no va a ser lo que va a pasar en organización B. Puede ser semejante, pero nunca igual. Entonces, partiendo de esa premisa, se mata ser más visionario en cuáles son esas destrezas, cuáles son esas habilidades que yo necesito de ese potencial talento, de ese recurso, o más bien que mi organización necesita en ese momento histórico, que muchas veces va más allá de la experiencia. ¿A qué me refiero? A veces tenemos organizaciones que nosotros sí necesitamos un conocimiento técnico en un área que haya tenido una serie de experiencias, pero hay unas destrezas, unos people skills, por ejemplo, que la organización en ese momento necesita, y nosotros la estamos pasando por alto porque entendemos de que simplemente una persona con 10 años de experiencia puede cumplir con ese propósito, y no lo estamos viendo críticamente. La realidad es que la fuerza laboral, el contexto laboral que vivimos hoy, requiere
de cambiar esos pesos o de ver de qué manera en esos procesos críticos evaluativos nosotros tenemos que comenzar a mirar otros aspectos desde la perspectiva de talento y desde la perspectiva de destreza, habilidades que la organización necesita en ese momento histórico para poder abrir el abanico de oportunidades. Tiene que haber un alineamiento, tiene que haber definitivamente, sabemos de que hay posiciones que con cero experiencia no necesariamente sea, pero ya yo creo que el reto y el peso mayor es qué tipo de experiencia mi organización necesita, que no necesariamente es la que directamente esté relacionada a ese puesto. Hay veces organizaciones que hay puestos muy distintos, o experiencias que vemos muy distintas a las que esa persona se va a exponer, pero son las que nosotros necesitamos en ese momento histórico. Uno tiene que comenzar como que a sobreponer, a trasladar, a traducir esa experiencia en otro contexto histórico de mi organización para poder abrir el abanico de oportunidades. Así que la razón por la cual nosotros nos enfocamos más en la experiencia es porque es lo tangible, lo que podemos observar, lo que podemos ver. Ahí vienen las preguntas situacionales que tú hiciste en esta organización, qué pasó, cómo lo manejaste, y uno se proyecta y dice, mira, eso me ha pasado a mí, no me ha pasado a mí. Sin embargo, hay unos elementos culturales que no están vinculados allí, que nosotros no tomamos en consideración de primera mano y matamos tal vez esas destrezas, esas habilidades, esos talentos que esa persona pudiera aportar a la organización, porque tenga o no tenga esa experiencia que nosotros estamos buscando. No sé si me hice entender. No, creo que cachamos, ¿verdad? Muy bien tu argumento, y sí, ha sido unas transiciones y sobre todo cambios de postura en las organizaciones, ¿verdad? Y ha tenido histórico. Que ya mencioné antes de pasar a Natacha, que estamos en vivo aquí en Listo para esta conversación por Facebook, pero también estamos transmitiendo simultáneamente en la página Celtic Connection de Imper Solution, de TNT Management Group, y estamos dando share en Humanix y en Towers. Así que, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Denis Cobian que la vamos a ver más adelante, pero gracias, Denis, por tu pregunta y saludos. Esperamos que estés bien. Conocemos, colega. Pero, Natacha, quisiera, dado a lo que ya los colegas han establecido, tú has visto el mundo multinacional, tanto, ¿verdad? Y lo voy a decir, aunque se escucha a veces un poco redundante, multinacional dentro y fuera de Puerto Rico, ¿verdad? La aclaración de... Puede ser que hay personas que... Exacto, ¿verdad? Personas que pueden laborar para una multinacional, pero se mantienen en su ubicación de Puerto Rico, ¿verdad? Y por eso hago la aclaración. Hay personas que entonces tienen la oportunidad de entrar y salir a visitar otras facilidades, unidades de negocio, etcétera. Pero también en tu rol como Imper Solution, ¿verdad? De consultora, sabemos que has podido tocar tanto empresas grandes, pero también empresas de 5 empleados, de 10 empleados, de 50 empleados. Entonces, cuando has visto esa diversidad, y yo creo que esto también ayuda un poco a ver la pregunta de Denis, que dice que buscan las empresas locales versus internacionales, pero te pregunto, ¿cómo has visto ese contraste de ese famoso corporativo, de esa multinacional, de esa empresa local grande o sólida, a esa pequeña empresa que puede tener muy buen ingreso, muy buena ganancia, pero a nivel de tamaño sigue siendo pequeña, 10, 15 empleados, 20 empleados, 50 empleados? ¿Qué nos puedes decir? Y quítate el mute, por favor. Por eso, sí, yo creo que puedo responder en mi respuesta aparte de Denis, pero que Denis sea directa y diga que si quiere algo más. En mi amplia experiencia, reclutando desde Puerto Rico para afuera, reclutando en Puerto Rico para Puerto Rico, o sea, ha habido mucha experiencia y observación ahí. Yo diría que uno todavía no acabamos de aterrizar que uno de los procesos que deben ser más ágiles, más alineados estratégicamente a nivel de cualquier organización, negocio, pequeño, grande, el que sea, es el reclutamiento. Yo me he cuidado en hablar mucho de adquisición de talento porque para mí el talento es relativo. O sea, el talento, ya una vez, esto fue... No recuerdo, yo por lo menos hablaba de reclutamiento, y cuando empezamos a hablar de adquisición de talento, automáticamente yo tenía retos de personas internacionales, de expatriados, de lideratos que me preguntaban, pero ¿por qué estamos partiendo de la premisa que en esta organización todos son talentos?
Y ahí entonces empecé a ver que también, además que es el proceso que más evaluación debe tener y revisión debe tener con mayor frecuencia, es el más discriminatorio. Y esto puede sonar horrible. Yo no estoy hablando de ley, ¿ok? Estoy hablando, puede ser más la acción de discriminar, ¿verdad? Como sin una acción, déjame hacer. discriminar es permitida, lo que no se permite es por aquellas leyes que están reguladas. Exacto. Que no pueden discriminar. Así que déjame hacer el disclaimer que cuando hable de ciertos conceptos que usualmente se tocan mucho bajo la legislación, no, estoy hablando plenamente en acciones y decisiones, porque estoy tratando de hacer link de todo lo que ustedes han dicho y obviamente aportando mi experiencia. Tiene que haber una alineación estratégica clara, ya sea de negocio de pequeñas personas a corporaciones grandes. No necesariamente las corporaciones grandes van a tener los mejores procesos porque se van a aterrizar a las localidades y se van a aterrizar a las áreas funcionales y a la necesidad. ¿Qué sucede? Que el peso se define de acuerdo al proceso y quienes están integrados siempre hablamos del decisional maker. El decisional maker es el que se asegura de que esa persona va a parear todo lo que tiene porque es el que va a supervisar, se supone, es el que va a estar a cargo de ese rol y conoce las necesidades de esa posición o de esa área funcional. ¿Qué sucede? Que tenemos previamente personas que están pasando escrutinio y están pasando juicio y están, como quien dice, ¿verdad? El screening completo bajo evaluación y no necesariamente conocen de la organización, del negocio, ni mucho menos utilizan las herramientas necesarias o customizadas que aterrizan lo que necesitamos en la organización. Así que puedo hablar desde profesional hasta como candidata. O sea, yo he visto quienes filtran primero y no sé cómo llegan a la conclusión que no es la persona indicada. Y no lo digo por mí, lo digo porque es que meramente lo dijeron por o sea, la parte de percepción mía, mis creencias, mi todo, van a llevar a la decisión, pero ¿cómo voy a depender como decisional maker completamente en alguien que me haga screening de candidatos y me los pase si no hemos tenido ningún alineamiento estratégico, ni siquiera una discusión de qué es lo que yo quiero para esa posición y qué es lo que estoy dispuesto o dispuesta a arriesgar? Esa es mi pregunta clave siempre. ¿Qué tú estás dispuesto a arriesgar? Porque es que siempre vamos a arriesgar, los perfiles no son completos. Y hoy día la experiencia más brutal es en cuanto al tema de toma de decisiones, proactividad, lanzamiento. Esas dinámicas hay muchos que las tienen, pero no las evaluamos. Las buscamos cuando publicamos. No las entrevistamos y llegamos a la conclusión que no funciona, que no pasa un próximo paso. Pero ¿cómo yo voy a llegar a esa conclusión si no lo estoy evaluando? Yo estoy delegando totalmente a un tercero el escrutinio inicial para que... Por eso digo que es discriminatorio, porque no estoy tomando todos los elementos. Nosotros mismos cometemos los errores de hacer no tenemos ni siquiera definimos quiénes deben ser los evaluadores o los que van a hacer juicio y escrutinio de esa persona y no estamos alineados. Simplemente pues mira, vas a pasar entrevista con esta persona, esas personas se sentaron, se alinearon, definieron bien lo que van a hacer, definieron bien la realidad de la organización hoy mismo, dijeron que iban a arriesgar y que están dispuestos a dar. Sabemos que la parte técnica se aprende, pero hay puestos que no puedo invertir en tiempo de capacitación, ni siquiera tengo tiempo y a lo mejor la experiencia ahí me añade. A lo mejor tengo otras ecuaciones donde el balance que hemos hablado y el equilibrio es diferente, pero eso no se habla. ¿Qué sucede? Que estoy descartando lo más probable potenciales candidatos o personas que son buenos, tanto internos como externos, para una oportunidad de trabajo. Por eso es que cuando hablamos de talento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Realmente estamos adquiriendo talento o estamos adquiriendo potenciales que realmente son capaces de hacer el trabajo que estoy segura que cualquiera lo puede hacer? Pero es el proceso donde más pecamos en no revisar, en no retar, en no incluirlo a nivel estratégico para hacer unos planes aterrizados y decir, ¿saben qué, liderato? Esto es lo que hay. Y esto es lo que necesitamos ahora. Pero lo que necesitamos este año no lo más probable lo vamos a necesitar el año que viene, porque el negocio se está moviendo a velocidad rampante, ya sea a nivel más pequeño o a nivel más grande. Claro, en organizaciones más pequeñas se ve más directo. No hemos evolucionado mucho. Lamentablemente no lo hemos hecho. Sin embargo, pues
como vemos de nuevo, compañías grandes, sí existe un proceso muy estructurado, herramientas espectaculares, pero va a depender de quién ejecuta ese escrutinio y recibe y es responsable de hacer ese filtro para que se alinee con el liderato y sobre todo con los que van a tomar la decisión. Por eso es a qué le das importancia. Y yo diría que yo he visto posiciones donde de una posición vemos 20 candidatos y los evaluamos diferentes. Y no está mal, pero ¿sabes qué? El proceso tiene que ser estándar. Ahora, el perfil va a variar. Y ahí yo tomo decisión a qué yo voy a arriesgar, dónde va, cómo parea, si es el fit, pues todos los elementos que podemos tocar. Pero ahí un poco aportando a lo que Denise dice, estamos más abiertos en otros países a tomar más riesgo, a asumir más riesgo que lo que estamos lo más probable aquí, porque se va cerrando la brecha de potenciales y estamos compitiendo. O sea, estamos compitiendo fuertemente mucho más de lo que había antes. ¿Y qué pasa? Que el reto más fuerte que tenemos cuando hablamos de movimiento, sobre todo en el mundo corporativo, es que en Puerto Rico no nos queremos mover. O sea, hay una movilidad, hay que evaluar destrezas y características, pero mi principal reto para cerrar el punto, mi principal reto y observación es que subestimamos el proceso. Como que, eso ahí entran todos los candidatos, todos van a entrar, pero lamentablemente las herramientas no nos ubicamos en que sea estándar, no nos ubicamos en ser consistentes en el proceso de evaluación y podemos tener 5 candidatos y no lo evaluamos igual. Pero si está bien o mal, it's okay. Pero el peso va a depender definitivamente de, como dice Fénix y han dicho ustedes, el enfoque estratégico. Y el enfoque estratégico puede cambiar cada 6 meses, un año, porque la realidad del mercado se mueve dramáticamente rápido. ¿Qué pasa? Que sí he visto discriminatoriamente que personas jóvenes han sido no aceptadas porque no tienen experiencia. ¿Qué sucede? Que tienen mayor empuje que lo que podría tener alguien con experiencia porque técnicamente tienen una agilidad que no evaluamos y no le damos peso. Claro, gracias Natacha por eso, ¿verdad? Y ese contexto. Denis nos deja otra pregunta que ya mismo la vamos a ir atendiendo, pero mis 5 centavos, ¿verdad? Para este round. Yo creo que cuando vimos una amplia oferta, ¿verdad? Del mercado laboral, organizaciones multinacionales grandes y hasta medianas, descansaron por muchos años en darle peso a la experiencia, a ponerle un alto precio a la experiencia. Y mi opinión es que muchas de ellas pagaron el precio. Y lo viví cuando fui recién graduado de bachillerato. Para posiciones que hoy están buscando quizás hasta un interno o a un recién graduado le pedían 5, 8, 10 años de experiencia. Y estoy hablando, por ejemplo, de la posición de reclutamiento, lo que era un representante de recursos humanos que comenzaba con un reclutador, ¿verdad? Recuerdo una experiencia en esa línea. Realmente lo que tenemos que mirar es cómo muchas organizaciones, por ponerle peso a la experiencia, a los años, y siempre vamos nosotros 5, ¿verdad? Usted puede estar 20 años y está haciendo la misma cosa, es un año por 20, versus usted pudo haber estado 5 años y en 5 años ha tenido más trayectoria. Por ejemplo, aquí es Fénix, por ejemplo, lo decimos. Fénix, con los años que tiene, probablemente tiene muchas más vivencias que personas que tienen 20 años en una organización. Lo decimos aquí sin miedo al guayo, ¿verdad? Como digamos de una forma. Y el que no le guste, pues sorry, ¿verdad? Pero sí, es cierto. Hay que empezar a calibrar los 3 puntos. Los 3 puntos tienen nivel de importancia y lo hago para transicionar al próximo round. Pero yo creo que las organizaciones, a medida que empiezan a darle peso indiscriminadamente a las pequeñas y medianas empresas, no todo lo que digan las grandes empresas es válido en sus organizaciones. Eso es otro pecado. No, lo dijo fulano de Microsoft. Sí, allá en Microsoft le dio resultados a Chenchito Inc. en X pueblo, no necesariamente. ¿Sabes? Por eso es importante, ¿verdad? Tener personas que los aterricen, que les den guía, que puedan hacer esas verificaciones, ¿verdad? Con industrias comparables, porque a veces se cometen los errores, las modas, ¿verdad? Entre otras cosas. Y pasando al próximo round, ¿verdad? Y voy a ver, ¿verdad? Que dice Denis, no será que idealizan un avatar de un candidato versus lo que hay en el mercado, que a veces hay que adiestrar. Yo quería terminar un punto, porque si no, sí, los que me conocen saben que me muerdo la lengua. No queremos violencia. Ya tenemos, me refiero que ya
tenemos que dejar de ver el mercado dividido. El mercado laboral ha evolucionado. Tenemos personas que han viajado y se han movido en diferentes industrias. Y todavía existe una mentalidad, lo más probable, de esas personas y líderes que han estado en una sola industria, que vuelven a encajonar los nichos. Es que aquí, disculpe que le interrumpa, aquí todavía tenemos colegas, y lo tengo que decir como un desahogo, que le llaman industria a donde trabajan y las demás que se chaven. Claro. Puerto Rico está lleno de industrias. Hasta la industria de los food trucks es una industria. No, yo estoy en la industria. Ajá, ¿en cuál? Explícame. Parece como los de la isla y los de la Diametro. Es el mismo issue. Todos somos Puerto Rico. Que realmente es el mercado. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a la industria, que no tiene que ser tan especializada, todavía seguimos reforzando profesionales, colegas, como nosotros, diciendo, no, si no viene la industria no me sirve, pero es que tenemos que empezar a retar dentro de la organización y fuera de la organización a que el mercado te da esa exposición. Y es como dice Swan, no es que tienen que tener 5 años de experiencia en mercadeo, pero ¿sabes qué? Lo más probable ha estado en diferentes industrias donde ha tenido lo más probable conocimiento, y me puede hacer fita a esa, y Saraí lo ha visto muchas veces porque está reclutando, pero tenemos que empezar a ver un mercado y evaluar las industrias. Eso no quiere decir que si es de seguro tiene que venir de seguro, no, porque hay destrezas transferibles, hay competencias transferibles y no creemos en eso, todavía subestimamos y queremos irnos a la segura, como un temor al riesgo en el momento pero ¿sabes qué? Que si hay un proceso más arriesgado, es es el de tomar esa decisión y seleccionar, y no sabrás hasta después si realmente hiciste un buen pareo o no. Sí, no. Gracias, Natacha, por esa aportación y parte del debate. Son temas que nos apasionan. Y transicionando a la próxima ronda, quisiera que podamos ver, ¿verdad? A nivel de trabajo, vamos a verlo como cuando definimos un puesto, requisitos de puesto que nos llevan a procesos organizacionales, reclutamiento, desempeño, adiestramiento, etcétera. ¿Cómo hacemos el mix de estos 3 factores? Destreza, experiencia y talento, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Y quisiera empezar aquí con Saraí. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia, desde el contexto que tú tienes con organizaciones que apoyas y has estado? ¿Cómo ves este mix a la hora de uno definir un puesto o de llevarlo a un proceso organizacional? ¿Cuán complejo, cuán fácil se ha hecho? Pues mira, más que complejo o fácil, yo te diría que es el elemento de poder darles la visibilidad de que no pierdan de perspectiva de que no solamente tú reclutas por experiencia, ¿ves? De que no solamente tú reclutas por un elemento en particular, porque yo necesito que tenga esta certificación, porque yo necesito que tenga tantos años de experiencia. Ajá, hay que ver un poco más allá, ¿ves? O sea, es cómo crearles conciencia de que necesitan tener claro estos elementos que venimos hablando y dando, ¿verdad?, diferentes tipos de impresiones y de lo que hemos visto en términos generales, que ellos creen conciencia de que cómo tú defines lo que es experiencia, cómo tú defines lo que es la destreza, para ti qué es el talento, o sea, porque si nos vamos, ¿verdad?, cada organización pudiera tener una definición muy particular, muy personal, ¿verdad?, de lo que son estos elementos para ellos. Pues mira, no pasa nada. Tu definición no tiene que ser la misma que la mía. Lo importante es que tú definas claramente cada uno de estos elementos para que entonces puedas llevarlo al proceso de análisis y poder identificar, ok, esta es la necesidad, a cuál de los elementos tenemos que darle mayor importancia, ¿ves? O nos vamos a ir 50-50 con esto, o sea, cuál es mi real necesidad para entonces ver qué es lo que yo tengo que buscar en los candidatos. Porque la realidad es que si no se cuenta con esa definición clara y precisa, ¿sabes qué? Le puedes estar dando toda la importancia del mundo a la experiencia, y la realidad es que al final te va a explotar y vas a decir el candidato no funcionó. Pues mira, tal vez lo que no funcionó fue tu proceso de evaluación, de discrimen, porque realmente Natacha lo dijo perfectamente, sí, un proceso de esta índole es un proceso discriminatorio, porque a la que tú tienes que decir sí, no,
Ya, gracias, Jesuán. O sea, a la que tú tuviste que establecer un elemento de toma de decisión, ya tú estás automáticamente discriminando en algo tuviste que descartar. Así es que hasta que no se tiene ese elemento sumamente claro y preciso y que, como bien se indicó, vamos a llevar esto a un contexto general, no es solamente mirándolo chiquitito a lo que pueda hacer esa necesidad en particular de ese puesto. Oye, tienes que llevarlo a este puesto. ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Cuáles son el impacto que va a tener con otros departamentos, con otros profesionales, con otras áreas? En general, ¿Cuáles son los issues que tal vez podemos como organización estar enfrentando a nivel organizacional? Oye, yo he visto casos y he visto casos. Personas con un perfil que hay que decir usted y tenga. Y que esa persona haya sido seleccionada y que al cabo del año, de los 2 años, tenga que tomar la decisión de sacar a esa persona porque no dio el grado. ¿Sabes qué? Se colgó la organización, porque en donde falló supuestamente, eso no tiene que ver con el incumbente, eso es un problema organizacional. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues está bien, reclútate a otro, pero te tengo noticias, te va a explotar, porque no estás atendiendo realmente cuál es la dificultad, cuál es el problema, dónde está la situación, no lo estás atendiendo. Así es que más allá de tal vez decirte, mira, vamos a darle más importancia a esto o a lo otro, vamos a comenzar por realmente definir estos elementos y llevarlo a un análisis bien responsable de poder identificar dónde está la necesidad y entonces vamos a atacar eso primero. No, y de lo amplio y lo específico, porque es que pusiste ese ejemplo y como que se me elevó la cosa, porque digo, ¿quién es responsable? ¿El que recluta? ¿Sí? El que recluta, pero entonces nadie más se hace responsable. Esa persona entró, porque está hablando de experience y de que a ustedes les encantan otros temas y nos encanta y nos apasiona, pero lo solté, no, es que fíjate, no dio es que no hicimos nada. No hicimos nada. ¿Qué pasa? Que se va a otra organización y entonces, me robaste el candidato. Bueno, pasan muchas cosas. ¿Qué pasa? Que insisto que es el proceso, pero también quería decir que subestimamos o creo que sobrecompensamos o sobreconfiamos en que la persona entró con lo que vimos en ese perfil y va running solo. Así que el conocimiento lo va a obtener solo. ¿Sabes qué? En la organización cada cual está pendiente a cumplir sus metas. Y en el negocio, sobre todo el pequeño, están para llenar el checklist. Todavía estamos llenando checklist y no somos capaces de decirle al líder, al presidente, a quien sea y decirle, ¿sabes qué? Tomamos la decisión, pero si queremos que se quede, tenemos que hacer este plan. No lo hacemos. O sea, preferimos irnos a buscar al mercado y quejarnos de que no hay gente. Eso es todo. Y un punto rapidito, y dejo esta porque probablemente toma nota, Eliezer, que esto va a tener que ser otro tema en otra sesión. Seguimos notando. Al momento de la organización tiene que, como dijeron ahorita, algo se va a tener que sacrificar. O voy a tener que sacrificar tal vez la experiencia del candidato, o voy a tener que sacrificar la destreza, algo voy a tener que sacrificar. Oye, ¿qué también estás dispuesto tú a invertir? Porque el candidato perfecto no existe. O sea, por si no lo sabían, candidatos perfectos no existen. Hay probabilidad de que la persona tenga, ¿verdad?, una buena oportunidad de poder cumplir con la mayoría de los temas. Sin embargo, ¿sabes qué? Algo también tú como organización, como empresa, como negocio, vas a tener que invertir en esa persona para poder llegar a ese win-win, ¿verdad?, de ambas partes. Así es que ahí lo suelto. Lo estacionamos, claro que sí. Ya no te das en el grupo, en el chat que tenemos. Esto es para rápido. Jesuán, para ir dándole otros enfoques con la misma línea, ¿verdad? Ya Sari nos expuso esa parte de cómo hacemos ese mix. Cuando compensamos, ¿a qué le estamos dando más peso? Destreza, talento, experiencia. Yo sé que va a diferenciar por puesto, pero ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que hemos visto, verdad? Obviamente me incluyo contigo, pero en tu caso, ¿cómo lo ves? Que no lo tenemos definido. Ese gesto no es agradable. Una de estas cosas no es esta cosa.
sencillo, que no está definido. Muchas veces uno cuando va a entrar a una organización y pregunta qué tú quieres compensar, no saben, no te dicen, no saben, no te van a preguntar en otro lugar para semejante a nosotros cuánto le pagan. Pasa lo mismo con el tema de una línea conectora con el tema de experiencia. O sea, que la persona estuvo en un puesto similar al que yo tengo en la organización, pues lo traigo. Pues igual pasa con la compensación, no está definido. Si nosotros no tenemos identificado cuáles son los factores compensables de mi organización, qué es lo que yo valoro, aunque lleguemos al mismo número, porque también esto es un tema de competencia, definitivamente, ¿verdad? De un mercado competitivo y dinámico. Es bien complejo y bien difícil y siguiendo, es la misma línea que Saraí trajo desde el inicio. Si nosotros no definimos para efectos nuestros qué es lo que nosotros necesitamos, tenemos, pues está bien difícil tú definir algo que sea lógico y que sea competitivo a nivel de compensación. Algo que quería añadir en esa línea es que tenemos que profundizar en la experiencia. ¿Cuál es la experiencia de la organización? Y quiero traducir el concepto de experiencia por vivencia, por si experiencia trae alguna confusión. ¿Qué vivencia yo como organización he tenido y qué vivencia ese talento ha tenido en su vida, su carrera? Y si hubo aprendizaje o no hubo aprendizaje de eso, porque si no podemos traducir experiencia a vivencia es igual a aprendizaje, porque muchas veces no está, esa no es la línea conectora. Y yo creo que igual aplica en este tema de compensación. No, es que yo no soy competitivo a nivel de compensación, vamos a mejorar ese numerito. La pregunta es cómo yo voy a definir eso a partir de mi experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy valorando? ¿Qué es el mensaje que yo estoy llevando? Igual pasa desde el reclutamiento hasta la compensación. Gracias, Juan. Sí. Natacha, en esas experiencias, trayectorias tuyas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes compartir sobre la pregunta que te voy a hacer? ¿A quién es más fácil o más complejo transferir aprendizaje de la organización? ¿Al talento altamente experimentado, altamente en destreza o a un alto talento? ¿Cuál ha sido tus historias? Eso es mi escuela, yo quisiera que Fénix me retara en esto porque hemos compartido mucho en este verbatim y Jesuán y tanto Saraí también Eliezer, cómo conceptualizamos las cosas. O sea, no necesariamente porque salió un Gallup, salió StressFinder, o sea, salen, como tú dices, en marcas reconocidas que se dedican a esto. Eso aplica literalmente a la realidad actual laboral y social de mi país, de mi organización. ¿Qué pasa? Yo recuerdo haber tenido muchas discusiones con este tema de decir, se lo dije, talento, no es que aquí no hay talento, pero ¿quién dijo que había talento? Talento es el que lo tiene. Se cambió a potencial. Negociamos potencial, pues sí, claro, nosotros buscamos potenciales, pero también tenemos potenciales adentro. Entonces, ¿dónde vamos a invertir? Pues eso nunca está claro, porque queremos ver cómo está el mercado. ¿Qué pasa? Que definitivamente, mientras más alto está en jerarquía, más exposición ha tenido internamente en la organización, más ambición, esta es mi experiencia, o sea, más enfoque estratégico, pues es otra. Tenemos que empezar a retar los mitos. O sea, el que sea VP por 5 años y sea el líder de la organización no quiere decir que automáticamente tiene un enfoque estratégico. He tenido experiencia con jóvenes recién graduados, no les miento. Yo he hablado con jóvenes inclusive de high school y tienen enfoque estratégico más de lo que puede traer un líder. Y yo no estoy hablando de ningún líder específico. Estoy hablando que una cosa no es igual a la otra. Y ahí me alineo con Jesuán, porque a veces hacemos unas ecuaciones tan creativas. Ahí sí aplicamos la creatividad, hacer la ecuación. No necesariamente la exposición y el puesto te da el aprendizaje que se supone que yo espero que hayas tenido en ese tiempo. ¿Qué sucede? ¿Cómo estamos midiendo el aprendizaje? No lo medimos, simplemente lo damos por sentado, es un given. Y siempre he tenido el reto de decir, tiempo no es igual intensidad, Eliezer lo trajo y aquí tenemos, todos somos ejemplos de eso y Fénix es el más fresh.
Porque, o sea, si lo buscan y le dan la oportunidad porque están dispuestos a arriesgar el potencial que tiene con lo que todos los requerimientos que tiene una posición, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que redefinimos posiciones también. Así que yo no podría decir que hay un absoluto, pero sí hay una alta probabilidad que el que está abierto a aprender cosas nuevas y el que está dispuesto a adaptarse más rápidamente y con más agilidad, lo más probable, no necesariamente es el que está en el top, es el top point of the structure. ¿Por qué? Porque tiene otras responsabilidades que tomar, no tiene tiempo. Y depende de un equipo de trabajo, para eso está allí, pero ¿qué pasa? Que no necesariamente tiene la parte estratégica y la parte, ¿cómo diría yo? Esta competencia de discernir y darle tiempo y espacio y poder identificar cuál es realmente su potencial. Y cuando hablamos de potencial, hay diferentes definiciones de potencial en todas las organizaciones. Y estoy hablando de organizaciones grandes que hablan de potencial. Si me muevo a los clientes que he tenido, que son 15, 30, 40, 50, 100, hasta 6, 7 personas, donde hay una complejidad de negocio horrible, tampoco me atrevería a decir que si viene de una oficina pequeña no puede entrar a corporativo. No puede ser, porque mientras más pequeño, más complejo. Mientras más grande, más visibilidad, pero no necesariamente recae toda la decisión sobre ti. Hay otras personas que se dividen. Entonces ya empiezas a retar la estructura. ¿Qué pasa? Que tienes que evaluar la estructura, pero también hay que tener conversaciones difíciles como esta. Estamos listos, pues hay que retarlo. Como dice Saraí, nos toca a nosotros tener que sentarnos y decir, mira, esto no me cuadra. Yo tuve muchas experiencias donde tenía gente de la región y de otros países que decían, LinkedIn no lo utilizan en Puerto Rico, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, pues vamos a movernos a buscar otras alternativas. No se quieren mover, pues vamos a buscar qué es lo que nos estamos alimentando para que se vayan fuera de Puerto Rico. Pero hay que tener esas confrontaciones y las preguntas claras para poder identificar la necesidad, porque si no, ¿quién define la necesidad? El líder que no está dentro. Nosotros que reclutamos todo el tiempo. O sea, me refiero, quien tiene la responsabilidad dentro de la estructura de evaluar, identificar, parear la necesidad, tiene una gran responsabilidad, porque de ahí es que surge entonces qué es lo que vamos a estar buscando y se tiene que validar con el negocio y se tiene que validar con el decisional maker. Y aquí lo cito, Javier Rodríguez, cuando lo tuvimos en una conversación que hablamos de estos temas y retos de reclutamiento, lo dijo. No hablamos con el decisional maker. Solemos siempre hablar con recursos humanos y estoy hablando de reclutamiento externo. No nos ponen al decisional maker, nos ponen a recursos humanos. No siempre recursos humanos va a tener la necesidad clara porque es un trabajo en conjunto y no siempre pasa. Así que la respuesta a esa pregunta es bastante relativa porque solemos ver las cosas de afuera de una manera y cuando estamos adentro lo vemos de ciertamente otra. Pero no podemos seguir aplaudiendo y sobreestimando a las organizaciones grandes, como tú dices, y a usarlas de ejemplo, porque tendrán muchas historias de éxito, pero también las tienen las pequeñas, y viceversa. Hasta las más pequeñas tienen tremendas prácticas y están más alineados en las necesidades que las compañías grandes. Así que tenemos que romper todos los mitos y de nuevo esas creencias que tanto el mercado tiene que nos toca a nosotros retarlas, pero no se da. Nos montamos y nos adoptamos y nos adaptamos al proceso y somos capaces hasta de seguir el checklist y seguir el mindset sin retarlo porque es más fácil, es la línea más fácil. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente allá afuera que todavía aún no tiene trabajo, no porque sea bueno, no porque sea malo, es porque realmente su resumen está mal descifrado. ¿Y qué pasa? Que tienen que buscar ayuda para poder hacerlo vendible. Ahora nos tenemos que vender, carajo. ¿Quién está haciendo? ¿De quién es la responsabilidad? Como dice Sara, el cascabel, ¿dónde lo ponemos? El candidato que tiene su parte. Yo siempre he dicho que esto es un 50-50, un proceso de negociación de venta. Lo hablamos en la sesión pasada, o lo hablamos con Javier. Es demanda, oferta y demanda. Pero oferta y demanda, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay más demanda que oferta? ¿O hay más oferta que demanda? ¿Dónde estamos? No podemos ser absolutos porque no estamos en el mercado. Las ferias de empleo no son suficientes. Hay que ir afuera y ver el mercado, ir a conocer a estos jóvenes o estos nuevos futuros profesionales. Son capaces de arriesgarse mucho más que lo más probable una persona que lleva 15 años en un equipo, en un rol de gerente y está puesto a
a promoverse a un puesto de líder porque está en su proceso de sucesión, pero no necesariamente es porque realmente es el mejor candidato para ese potencial oportunidad. Yo creo que para pasar con Fedia, voy a hacer un breve comentario de los míos. Yo empezaría a cambiarle el término Fedia porque mira que hemos abusado a veces de ciertos términos que culturalmente que es una feria para nosotros. Ir a un sitio a ver machinas, ¿verdad? Y que se han convertido en muchas ferias de empleo. La gente va a dar vueltas porque las que coordinaba quizás a veces entidades gubernamentales, la gente iba a repartir 40 sodas y nadie los llamaba. Así que fuiste a dar una vuelta. Y yo creo que a veces hay que cambiar el mindset del candidato, ¿verdad? Que sí, lo hemos hecho todos. No tengo clientes que nos piden ferias, pero hay que jetarlo. ¿Cuál es la concepción del individuo, del ciudadano, cuando lo convocamos a lo mismo? Así que por eso lo está haciendo por ahí también. Fénix, internamente, la experiencia que tú has tenido, cuando se toman decisiones para puestos, cambios de puestos, ascensos o transferencias, ¿cómo tú ves ese equilibrio de experiencia, destrezas y talento? ¿Cuál ha tenido más protagonismo a la hora de uno hacer esa transferencia interna? Mira, yo les voy a dar un ejemplo de una organización que conozco. Había un puesto que requería históricamente de 3 a 5 años de experiencia y llevaban una racha de 1, 2 o 3 personas que habían entrado, no daban pie con bola, por la experiencia que se debía, ¿verdad? No daban pie con bola, como decimos acá en Puerto Rico, y pues renunciaban o la sacaban o lo que sea. Se sentaron a pensar y analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces se pusieron a indagar un poco más cuáles son los requisitos, las destrezas, las habilidades, las aptitudes, el nivel de experiencia y la conexión, si pudiéramos decir conexión cultural, ¿verdad? Que debe tener la persona dentro de eso. Cuento largo corto, se dieron cuenta que era mejor que esa posición la podía ocupar una persona que recién saliera de la universidad, literalmente con 1 o 2 internados. ¿Por qué? Porque la posición per se, por diferentes niveles, y para no entrar en detalle, requería gran nivel de aprender, o sea, requería que aprendieran la posición en gran escala, o sea que el nivel de experiencia que tú tuvieras valía nada, si lo pudiéramos decir así, para lo que se requería. Resolvieron un tema, ¿por qué? Porque entraron gente nueva, ¿verdad? Joven, gente con buenas ideas, no es porque las personas que tengan mucha experiencia no las tengan, pero gente, como dijo Natasha, fresh, y ¿saben qué? El negocio, años después, rompió récord de venta. ¿Por qué? Por esa decisión, claro, y otros factores, no solamente esa decisión, ¿verdad? Pero esa decisión fue medular para poder impulsarlo. Pero, ¿qué tuvo que pasar? Un análisis, sentarse y entender cuál es la necesidad que nosotros tenemos, y en muchas ocasiones darse contra la pared, darse contra el piso, ¿verdad? Y entender eso. Así que yo creo que ese es como que, ¿verdad?, mi comentario al respecto para todos, para que analicemos bien la posición que tenemos. Y sobre todas las cosas, esto es algo que yo siempre recomiendo, se abre una posición, mi pregunta siempre es, ¿y esa posición puede ser ocupada internamente? ¿Quién de esa posición quién de la organización que está actualmente, aunque no sea del rol, aunque no sea de la misma división o whatever, puede ocupar ese puesto? Antes de buscar muchas veces afuera, si la organización tiene en place planes de desarrollo, de crecimiento, todas estas cosas, caramba, dale la oportunidad. Dale, Natasha, perdón. Que acabas de tocar un punto genial y es súper de debate. O sea, si esa pregunta la tienes que hacer o se tiene que hacer internamente, entonces la filosofía de la organización de desarrollo es puramente un punto de venta. Es meramente un statement falso. Es DACO, ¿sabes? Parte de la filosofía del desarrollo, primero es que confíes que internamente estás haciendo tu trabajo, y si tienes candidatos internos, estás haciendo buen trabajo de desarrollo interno, y sobre todo estás maximizando los roles que tienes que son responsables de esto.
Pero también un aspecto de educación, Natasha, o sea... Dale, sí, Fénix. Digo yo, esta es mi opinión, porque también a veces, mano, los líderes, etcétera, son cabezones desde esa perspectiva, ¿verdad? Rápido tienen la filosofía de que, voy a buscar gente afuera, tengo una posición, voy a buscar gente afuera, ey, ¿sabes? Quítate las gringos, las panas, ¿me entiendes? Ponte a ver holísticamente quién tú tienes, y como tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, si la organización tanto predica y tanto habla, ¿verdad? Del tema de desarrollar el talento, bro, ¿sabes? Hay veces que ni siquiera tiene que salir ningún tipo de vacante para poder ser cubierta por alguien interno, porque ya tú tienes el succession plan. Yo estuve hace poco. Lo que pasa es que ahí está eso, Natasha, que nos callemos. Matamos eso y después Natasha. Cuando hablas eso, yo le cedo, yo no. Lo que pasa es que estamos dispuestos a explorar y experimentar con gente que no conocemos y no estamos dispuestos a apelar a nuestro equipo de trabajo y a nuestra gente. Verdad. Y se convierte en una de las grandes mentiras más grandes de las organizaciones. O sea, es increíble de que estemos dispuestos a traer a alguien que no conocemos, y no estoy con esto demonizando el tema de traer nuevos recursos, ¿verdad? No. Pero en muchas ocasiones conozco el recurso, sé el talento que tiene, pero pretendo porque yo necesito un recurso de afuera con una cultura nueva, con una mentalidad nueva, con un pensamiento nuevo, simplemente por evitar conversación. Y esa es la realidad. La realidad es que no nos damos la oportunidad porque no estamos dispuestos a tener la conversación con quien ya conocemos y preferimos tenerlo con el que desconocemos. Y la realidad es que nosotros tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad, porque las organizaciones se tienen que preparar para desarrollar sus equipos de trabajo, sobre todo a altos niveles, porque no necesariamente el mercado va a reaccionar como lo estamos viendo hoy en día. Claro, pero estamos más dispuestos a hablar de reclutamiento antes de hablar de desarrollo, porque es más fácil traer gente que fresca de afuera antes de empezar a tener conversaciones directas y confrontativas y de desarrollo con nuestra gente. Por eso es que siempre cuando hablamos de supervisión, Kaysar ahí puede aportar muchísimo, porque tiene una academia completa, y nosotros hemos hecho también algunas donde cuando hablamos de desarrollo, aquí todo es fácil. No, porque si hay una buena dinámica de desarrollo interna, yo no tendría que tener 17 vacantes. No las tendría que tener. O sea, todo es más fácil comer piña que recoger piña. Estos días están buscando gente para recoger piña. Ajá. Todo se conecta. Entonces, bueno, todos quieren. Yo siempre he dicho, be careful what you wish for, porque si quieres ser supervisor, tienes que haber pasado por experiencias como candidato que te hayan, y lo voy a decir así, rajado y dicho, ¿sabes qué? No vas para ningún lado, no sirve, no tiene, oye, no, nos tiene que tocar en algún momento, y pasar por eso que te digan, no, ¿sabes qué? Estás como que ambicionando demasiado, eso no se lo dicen a nadie, estás demasiado todavía, ¿verdad? En proceso, vamos a darte exposición, etcétera, pero nadie dice eso. Sí, recursos humanos te lo dice, sí, recursos humanos se lo dice, pero el decision maker es usted y el líder es usted, y si usted no se lo dice, entonces no va a tener credibilidad. ¿Qué pasa? Que ese potencial interno se me va o se frustra, así que deja de ser un candidato. Sí. Pero quisiera poner un punto retante que a todos nos encanta, pero tú dices, Eliezer, que Denis Cobian puso ahí, que a mí me encanta, que es el tema educativo. Sí, no, y ese va a ser el último round. ¿Verdad? Lo voy a usar de pie forzado. Ya con lo que hemos hablado del segundo tema, ya viendo lo que nos plantea Denis, donde dejan la educación como herramienta para movimientos sociales y desarrollo económico, ¿verdad? Esto es un tema para disertar, pero, y sobre todo aquí que tenemos eso, ¿verdad? Un doctor en educación. Lo que quisiera es ver cómo de alguna manera atendemos la inquietud y la aportación de Denis con el tema de gente, y lo diría a que cada uno tenga una reacción, ¿verdad? Precisa. Estamos hoy, desde dos puntos de vista, estamos educando para que la gente gane experiencia, sume destreza, potencie talento, y cómo estamos viendo la educación desde el punto de vista como patrono, para ganar experiencia, destreza, talento. Lamentablemente no lo tenemos definido. O sea, si no lo tenemos definido como país, menos lo vamos a tener definido dentro de las organizaciones. O sea, ¿qué herramienta interna como organización nosotros? Ahorita Natasha lo dijo.
O sea, ¿cómo yo mido el aprendizaje internamente? ¿Qué herramientas de aprendizaje yo tengo internas? Me voy a ir a lo básico, a lo transaccional. Uno pregunta, ¿dónde están las guías de procedimiento? Y algo técnico, no estoy hablando de nada conductual, no estoy hablando de comportamiento. ¿Dónde están las guías de procedimiento del departamento X? Ay, yo no sé, porque es que eso depende de que la persona, el supervisor que estaba antes, había hecho algo, pero él ya no está. Así que el conocimiento se pierde. Así que si es que es lo básico, organización básica, una biblioteca virtual, un banco de recursos, no lo tenemos. ¿Cómo vamos a hablar de educación dentro de las organizaciones a nivel de destreza, a nivel de habilidades, a nivel de transferencia de experiencia? O sea, no existe. Si las organizaciones a nivel no solamente de manejo de gente, de talento, necesita comenzar a poner dentro de sus prioridades, hablando ahorita como Fénix indicó y lo puso como en su nivel de es importante, pues cuando ponga la parte educativa y la transferencia de conocimiento como parte clave del éxito del negocio. Sí, definitivamente. De verdad que ese tema me apasiona y es que Denise no sabe lo que la fibra que ha tocado, pero humildemente no, Denise, lo has dicho directo. Todo esto es un ciclo y todos lo hemos dicho de alguna manera. No podemos ver a una organización y una entidad como si fuera esto aparte, un producto aparte. Es parte de efecto cebolla, somos parte de un país, parte de otros procesos, otro color, el sistema retante, etcétera. La parte educativa es la más que yo reto porque lo demás se adquiere de alguna manera u otra, pero hasta qué punto estamos discriminando o estamos aceptando o estamos apoyando y fomentando la educación como parte de requisitos para buscar trabajo, cuando yo veo a jóvenes que están en grado 11 y en grado 12, en grado 10 que no tienen idea de qué es trabajo. O sea, yo no voy a entrar ahí de lleno, pero a lo que me refiero es, ella dice que estamos educando, que realmente humildemente ella opina que no estamos educando para el futuro. Yo tengo un punto ahí claro, lo he visto. He estado expuesta a la industria educativa, Jesús también, todos de alguna manera, porque tenemos hijos, porque o somos profesionales o estamos ahí, lo hemos vivido. Pero sí, es cierto, no los estamos preparando para el mundo del trabajo. Ni siquiera saben qué es trabajo, qué significa trabajo. Ni siquiera saben que uno trabaja para cambio. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos a apuntarnos a ese temita porque ese es otro tema. Sí, ya. ¿Qué pasa? Que al final el papel lo aguanta, pero hoy día yo no sé ustedes. Nadie ve la educación a menos que en la industria especializada que lo requiera, ahí está. Farmacéuticas, la industria de la salud, la industria académica, todavía hay unas dinámicas académicas que las necesitas. En el resto, lo que tú tengas, más experiencia todavía. Voy a dar aquí mi intermedio en la aportación también de este tema, en el otro lo pasé. Obviamente como profesor, también lo veo tanto a nivel subgraduado como graduado. No educamos para el futuro, contestando a Denise, no, para nada, esos son utopías. Y lo digo con toda honestidad, estudio el tema desde 2014 por disertación, lo que es el futuro del trabajo. Y para darle un detalle, el puesto más solicitado en LinkedIn, en los últimos reportes de puestos de 2023, es el tema de Talent Acquisition. ¿Ok? Así que eso es un kickback para muchas organizaciones que quizás desprotegieron al tema de dar más importancia a experiencia o a destrezas o a talento, ¿verdad? No hicieron el mix y están pagando, ¿verdad?, probablemente el precio. Segundo, que obviamente el talento, la gente, ¿verdad?, ese potencial talento que se está educando, a veces se confunde. ¿Qué es lo que buscan las organizaciones? Sí, estoy estudiando ingeniería, estoy estudiando administración de empresas, educación, psicología, trabajo social, algunas ramas de ciencia, pero no necesariamente saben cómo se van a emplear. Eso es otro tema, pero necesito coger experiencia porque sin experiencia no me reclutan, o hay otras áreas que no. Por ejemplo, ya tecnología, mientras más destrezas voy adquiriendo
o potencial talento, pues me pueden considerar. Si nos vamos a las artes, pues el talento, claro, va a tener un protagonismo mayor. Y depende mucho para la gente que nos escuchan, que están en potenciales talentos profesionales, depende de usted, ¿sí? Sepa que depende de usted. Usted va a adquirir un grado que va a tener, ¿verdad? Lo va a posicionar, pero no es único, no es suficiente. Destrezas que son necesarias en los próximos 4 años, no lo dice Eliezer Pérez, no lo decimos aquí nosotros, lo dice, por ejemplo, una fuente como el Foro Económico Mundial. Una de las principales destrezas es storytelling. Y miren que en este país echamos cuentos, pero contar un buen cuento no lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Y son destrezas que se están yendo por encima de destrezas de análisis, de estrategia, de manejo de emociones, sí, el storytelling. Porque estamos cansados de hablar lo mismo, sino que tenemos que empezar a contar historias. No es lo mismo que este tema lo hubiésemos llevado teóricamente desde nuestras perspectivas, ¿verdad? Por eso a veces nos excedemos más del tiempo que planificamos, porque obviamente pues tenemos participantes como Denis que también nos anima a seguir conversando, pero definitivamente el tema de educación se hace complejo para la gente que se está formando y que quieren ir al campo laboral a ejercer eso que tanto le ha costado tiempo. Y otras estadísticas, lo menciono aquí, que las hablé con Jesús hace poco en un live en otro espacio hablando de inteligencia artificial, que eso es otro tema amplio que está revolucionando el tema educativo de empleo, y es que hay menos personas a nivel global mirando los grados académicos tradicionales como opción. Y hay estadísticas que lo están reflejando como posibles tendencias en unas áreas y tendencias en otras. Así que esto sigue provocando cambios en el sistema educativo, como lo vemos cada vez más, ¿verdad? Tomar cursos, en añadir conocimientos. El bendito ChatGPT, solamente el 6% de la gente lo conoce. El último dato del evento de la Asociación de Marketing, ¿verdad? De aquí en Puerto Rico le damos las referencias, porque obviamente fue un dato de ellos, de estudios técnicos. A veces pensamos porque se habla mucho de las cosas, la gente las conoce. No. Pues lo mismo pasa con si educamos para el futuro, si educamos para ganar experiencia, para sumar destreza o para potenciar talento, ¿verdad? Lo que va a dejar establecido. ¿Sabes? Yache, de verdad que esto ha estado bien bueno. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar? ¿Verdad? Yo creo que ya vamos a ir cerrando, pero, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, si eres una de las personas, ¿verdad?, con algún tipo de toma de decisión en el lugar donde tú trabajas, procura que puedan definir claramente cuál es la necesidad y basado en eso poder, ¿verdad?, llevarlo a qué es lo que tienes en estos momentos, porque la realidad es que esto va mucho más allá de meramente una preparación académica. Esto va mucho más allá de cuántos años de experiencia puedas poseer. No hemos entrado profundamente en lo que son los soft skills, ¿verdad? Esas destrezas blandas como las que acabas de mencionar. Definitivamente no estamos educando para el futuro, y yo te diría, y yo te lo pongo un poquito más retante, no estamos educando para el entorno de la hora, del hoy. Porque cuando tú vienes a ver, las destrezas que se están utilizando, las metodologías que se están utilizando son de hace que, o sea, ¿cuántas décadas hacia atrás? Estamos retando realmente a estos chicos en esas aulas académicas con lo que ahora mismo se está viendo. O sea, en mi experiencia, de las veces que he participado en diversas juntas académicas que me han invitado, ¿verdad?, para aportar mi granito de arena en cuanto a qué es lo que se está viendo allá afuera. O sea, oye, tú estás para el norte y esto va para el sur, pues entonces, ¿cómo realmente logramos ese alineamiento? ¿Cómo realmente llevamos una experiencia, un contexto, un contenido mucho más enfocado en lo que es nuestra realidad? Vamos a empezar por el ahora, olvídate del futuro, porque, o sea, esto va a años, o sea, esto va rápido, entonces no bien salen para poder, ¿verdad?, enfrentar lo de la hora. Imagínate tú lo que va a pasar de aquí a 5 añitos, vamos a ponerle 5 añitos, y sí, el tiempo se va a las millas. Así que realmente, ¿verdad?, hay que ver mucho más allá meramente de un resumen, hay que ver mucho más allá de lo que normalmente antes se buscaba en un proceso normal, ¿verdad?, de reclutamiento. Si lo estás manejando de la misma forma, no veo muchas posibilidades de éxito. Hay que romper ya, hay que salirnos
¿verdad? Hay que empezar a modificar, ver otras cosas, retar otras cosas para, ¿verdad? Tratar de hacer ese matching un poquito, ¿verdad? Más cercano a lo que es esa realidad. Sí, no, gracias Sadaí. Excusamos a Fénix, ¿verdad? Está transicionando a una reunión de trabajo a las 7, ¿verdad? En los próximos minutos, así que lo excusamos y agradecemos el tiempo de Fénix. Yo creo que hemos discutido este tema, ¿verdad? Bastante amplio, siempre queda mucho más tema, ¿verdad? Obviamente, gracias a aportaciones de Denise, por ejemplo, que estuvo muy activa hoy en el chat. Le mandamos un saludo y que nos siga, ¿verdad? Que haya otras personas que lo sigan en nuestra página de Facebook. Ya pronto abriremos nuestro canal de YouTube para tener otro espacio, ¿verdad? De que la gente sea más fácil ver estos contenidos. Yo creo que este segundo live ha sido de mucho valor. Sobre todo con temas que lo estamos viendo al diario, estamos viendo un final de semestre, graduaciones, todo es bonito, ¿verdad? Pensando en futuro, transiciones de high school a universidad, transiciones de universidad al trabajo, y por eso es que tocamos este tema, ¿no? Todo cae, ¿verdad? En una justa perspectiva. Estamos en la semana donde se está... Yo no sé ustedes, pero yo veo todas esas fotos hermosas de todos, y mi pregunta es, Dios mío, ¿estamos conscientes de cuáles son los próximos pasos y hasta dónde lo estamos llevando? Porque son logros, son etapas y cuán responsables somos para eso. Sí, yo creo que esa es la inquietud que tenemos. Así que, bueno, agradezco, ¿verdad? A cada uno de ustedes, a las personas que se han conectado. Hemos visto mucho movimiento hoy, personas que han entrado, salido, le han dedicado algún tiempo considerando este espacio. Así que denle like, denle share, ¿verdad? A nuestra página, listo para esta conversación. Hemos circulado, ¿verdad? Ya unos videos para que nos vayan conociendo más allá de estos live, y de igual manera lo que es el tema principal de hoy. Seguiremos dándole forma para traer otros temas y otros aportaciones, ¿verdad? De cada uno de los colaboradores de este espacio. Así que le deseamos muy buenas noches. Saludos a Armadí. Esperemos que estés bien, que nos está saludando ahí también. Que nos sigan, que nos compartan y que estén pendientes del próximo live, que ya pronto estaremos avisando de la próxima fecha y cualquier contenido entre medio que debemos estar preparando. Así que una breve despedida del team. Vamos a ver. Despídense. Ahí. Déjenos saber los temas que les interesen, nos escriben. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias y estamos listos para esta conversación hoy, mañana y pasado mañana también. Se cuidan. Bye.